Una partida que vale un título mundial. Nos encontramos en el match por el título mundial de 1961 y en concreto en la partida número 21 y se enfrentan con blancas Mikhail Botvinnik, el patriarca del ajedrez soviético, quien va en busca de la corona que un año antes, 1960, perdiera ante quien tiene enfrente, con piezas negras, el también gran maestro soviético Mikhail Tal, conocido como el mago de Riga. Sin embargo, decir que en este match revancha, Botvinnik está arrasando con Tal. En concreto son 4 los puntos de diferencia y el mago ya no tiene margen. Necesita ganar esta partida con negras para seguir vivo. Incluso las tablas le dan el título mundial de regreso a Botvinnik. Prepárate para ver una partida realmente dramática. Pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Mikhail Botvinnik con D4, responde Mikhail Tal, caballo F6, defensa india. C4, G6, caballo C3, alfil G7, E4, D6. Tal plantea la defensa india de rey y es que antes de esta partida Tal todavía era campeón mundial y necesitaba 12 puntos y aún tenía la posibilidad teórica de ganar las 4 partidas restantes. Por eso, el campeón defensor elige una apertura compleja, ya que el resultado de tablas, como anticipé, no le convenía. Sigue Botvinnik con F3, la variante Samic, caballo B7, alfil E3, E5, caballo G2, enroque, D5. Las blancas aceptan el reto y van a un juego complicado. Además, tampoco era un riesgo especial, ya que a Tal no le gustaban las posiciones cerradas. Decir que lo más habitual es jugar dama de 2 manteniendo la tensión central, permitiendo así la posibilidad que el juego se abra en algún momento. Pero bueno, en la partida se ha jugado D5, caballo H5, con idea de jugar la ruptura F5. Sigue Botvinnik con dama de 2. A ver, con esto las blancas evitan la ganancia de peón. Tras G4, caballo F4, caballo por F4, E por F4, alfil por F4, quizás porque después de F5, E por F5, G por F5 y G5, todo esto daría a las negras iniciativa. Así es que no se anda de glotón Botvinnik, juega dama de 2. Sigue la partida con F5, enroque, A6, controlando la casilla B5 para el contrajuego con la ruptura B5 y para liberar a la dama de la defensa del peón de C7 debido al posible ataque caballo B5 de las blancas. A pesar de todo, aquí caballo de F6 para continuar ganando en desarrollo parecía más natural. Sin embargo, he mencionado que en la partida se jugaba 6, las blancas juegan rey B1 y las negras caballo de F6. Las negras incrementan la presión sobre el peón central de E4 y debido a la amenaza B5, las blancas prácticamente no pueden evitar el cambio en F5. Así es que juegan E por F5, las negras G por F5, caballo G3, dama E8. Las negras no tienen mayor elección. En caso de F4 pinchando a 2 piezas, seguiría caballo por H5, F por E3, caballo por F6, jaque, dama por F6 y entonces las blancas incrementarían su ventaja posicional mediante dama C2, eludiendo el juego complejo que se daba tras dama por E3 debido a E4, que es una bonita entrega de peón para abrir líneas contra el rey blanco. Así es que, bueno, dama E8 lo jugado en la partida, alfil D3, caballo por G3, deshaciéndose Tal de su caballo mal situado. Sigue esto con H por G3, C5, un error del campeón defensor, que omite por completo la iniciativa que las blancas pueden adquirir en el flanco de rey. La idea negra es ganar en fuerza con un B5 próximamente, pero para evitar lo antes dicho sobre las blancas, era mandatorio no jugar esto, sino que H5, seguido de dama G6, y a las blancas se le haría más difícil adquirir iniciativa en el flanco de rey. Pero bueno, C5 lo jugado entonces por Mikhail Tal, Botvinnik alfil H6, las negras dama G6, G4 jugando con los rayos X sobre la dama negra. Por cierto, si hasta ahora te está gustando el video, no olvides apoyarlo con un like. Además, suscríbete a este canal y activa esa campana de notificaciones y no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Sigue el juego con B5, alfil por G7 eliminando a uno de los defensores del rey negro. La partida continúa con rey por G7,
torre H4. Acá G5 para descolocar al caballo parecía también muy interesante. Pero Botvinnik juega torre H4. Sigue esto con B por C4 y ahora alfil C2. Botvinnik astutamente no captura el peón blanco. Su idea es sacrificar el peón a cambio de mantener a su rey seguro. Sigue el juego con H6. Bien jugado. Las negras con esto buscan el cambio de damas para desinflar la iniciativa blanca. Sin embargo, la ventaja blanca ya es evidente, a pesar de todo lo que puede hacer el segundo jugador a partir de ahora, ¿verdad? Pero bueno, sigue esto con torre de H1, dama G5, dama por G5 jaque, H por G5, torre H6. Y acá está la clave. Las blancas controlan la casilla G6, lo que tiene una importancia decisiva, como verás. F por G4, tal cede sin luchar la diagonal B1 H7. Al parecer, el nacido en Riga ya va sintiendo el peso psicológico de jugar una posición inferior. Acá era necesario jugar E4 y tras G por F5, alfil por F5, F por E4, entonces alfil H7 y las negras aún podrían sostener en buena medida su posición, aun cuando siga siendo esta inferior. Pero bueno, en la partida se ha jugado F por G4, una jugada dudosa, tal como se marca allí. F por G4, esto es lo más sencillo y Botvinnik así lo entiende. La presión por la columna F será irresistible. La partida continúa con alfil por G4, torre G6, jaque, rey F7, torre F1, rey E7, torre G7 jaque, rey E8. Ahora bien, respecto de torre F7, esto continuaría con torre por F7 jaque, rey por F7, caballo E4 con mucha presión sobre la posición negra. Entonces, por ello, tal evita todo esto jugando rey E8, pero su posición ya es bastante miserable. Sigue esto con caballo E4, caballo D7. Ahora bien, el caballo blanco era intocable, pues en caso de caballo por E4, entonces alfil A4 jaque, y si te fijas, la torre de F8 quedaría indefensa. Así es que caballo D7, no le va quedando mucho que hacer aquí al mago de Riga. Sigue esto con caballo por D6 jaque, rey D8, torre por F8 jaque, caballo por F8, caballo por C4, alfil D7, torre F7, rey C7, D6 jaque, y tras esto Mikhail Tal abandona la partida, pero también su título mundial, y con ello el patriarca del ajedrez soviético, Mikhail Botvinnik, recupera su título y lo hace de un modo aplastante, masacrando en este match al mago de Riga, mostrando mayor regularidad y consistencia en su juego. De más está decir acá que en caso de rey b7 o inclusive rey c6, entonces la respuesta sería alfil e4 jaque y la torre negra diría adiós. Y bien amigos, aquí pueden ver entonces la facilidad con la que Botvinnik recupera su título mundial. 13-8, son 5 puntos de diferencia en un match por el título mundial, eso es demasiado. Quizás uno de los matches por el título mundial más desiguales que se han dado en la historia del ajedrez. Botvinnik demostrando que es mejor que Mikhail Tal. Y bien, ¿qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Espero hayas disfrutado de este video y si ese es el caso, apóyalo con un like. Además, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho e invita a otros también a hacerlo. Como siempre me despido, reconociendo los mejores comentarios del video anterior. Y por supuesto, también reconociendo a los miembros. Así es que muchas gracias a los miembros por creer en partidas inmortales de ajedrez. Bueno, te dejo aquí en pantalla 2 videos sugerencia para que te sigas entreteniendo con el ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Chao, chao.